¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Estados Unidos quiere convencernos de que todo lo que vamos a comentar posteriormente es normal, que todo está bajo control, que sus movimientos militares nunca esconden nada. Y justo ahora, en plena tensión con Venezuela, deciden que su portaaviones más moderno, que ha sido cacareado hasta el cansancio en las últimas semanas, sabemos, el USS Gerald Ford, debe regresar a casita por presuntas razones técnicas. Sí, presuntas. Así con todas sus letras. Y antes del 24 de diciembre, ¿verdad? Porque claro, la tropa quiere pasar Navidad en familia, va a estar nuevamente en su base de Norfolk en territorio estadounidense. Eso dicen hoy 26 de noviembre. Y con eso vamos a arrancar el análisis de hoy, mis amigos, porque para ponerlo en contexto, Diario de las Américas, diario estadounidense, como es lógico comprender, un medio de alta figuración en la derecha estadounidense, podemos decir ultraderechista, ha dado un reporte que de verdad se cae por sí solo. Y para entender esto voy a dividir esta conversa en tres enfoques, se lo juro, que ayuda muchísimo a aterrizar lo que está pasando para ver todos los matices, las posturas y sobre todo lo que los medios nos están revelando ante esta anunciada retirada del USS Gerald Ford de aguas del Caribe. Primero, lo oficialito, mis amigos. El portaaviones más grande de la Armada estadounidense, según anuncia un señor experto en materia castrense citado por el medio Diario de las Américas, regresa a Norfolk porque ya cumplió 6 meses de despliegue
y que esto es un proceso de rotación normal. Nada extraordinario. Y este señor, Jesús Romero, que de paso es un apologista, podríamos decir genuflexo, obsecuente de la figura de Donald Trump y por supuesto de su impresentable gobierno, explicó al medio que estos ciclos de 6 meses son una política estándar en la Armada estadounidense, es decir, cumples el tiempo, recoges tus cosas y luego regresas a tu base. Y que evidentemente, como lo indica la nota, eso para cualquiera que escuche todos los problemas geopolíticos que planteamos y lo que se ha venido hablando en los últimos días sobre la movilización del USS Gerald Ford, recordemos, lo trajeron desde allá, desde el Mediterráneo, con aquel ruido, con aquel escándalo, los medios, por supuesto, derechistas y los políticos que hablan de una intervención directa en Venezuela como solución al problema geopolítico presente allí, pues estaban exultantes de la felicidad por la llegada del USS Gerald Ford. Pero dime tú, ¿en qué momento crítico militar, cuando están tirándose indirectas con Venezuela, muchas indirectas directas, para decirlo de alguna manera, cuando tu presidente recientemente dijo que está listo para conversar directamente con Nicolás Maduro, pero el 24 de noviembre declaraste el Cartel de los Soles como organización extranjera que promueve el terror? Justo entonces decides que tu portaaviones más avanzado debe abandonar el Caribe. Y encima, siguiendo las palabras del señor Romero, lo justifica por razones técnicas. Eso es como alguien te diga, no te estoy engañando, solo nos estamos tomando un tiempo. Pero lo que Romero dejó caer, y así lo cita Diario de las Américas, y esto sí es importante, es muy relevante, es que el regreso del Ford no significa una retirada estratégica. Es decir, pueden sacar un portaaviones hoy y mañana mandar otro. Por supuesto, es Estados Unidos. Su músculo militar funciona como un carrusel. Entran unos, salen otros. Lo que no les gusta es quedar expuestos, sinceramente, mis amigos. Y aquí es donde el cuento empieza a cambiar, porque la prensa estadounidense, que no es tan obsecuente como muchos expertos con nombre hispano, y además donde nuestra historia agarra un sabor muy jugoso a geopolítica, resulta que el prestigioso medio estadounidense The National Interest, que no es precisamente un blog de conspiranoides, señaló algo muy serio. La Armada estadounidense ya no es una máquina invencible como las que nos vendieron en Hollywood e intentan vendernos los burócratas de Estados Unidos. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos, y por eso cito directamente la publicación de National Interest, por cierto, del 23 de noviembre, como anticipando este llamado, pero me quiero casar con lo siguiente. Fíjense, tomemos en consideración este detalle, y lo voy a colocar aquí textual para ponérselo a ustedes mucho más cómodo para la lectura. Obviamente, y la comprensión, voy a quitar estos aditamentos, ¿ok? Y aquí podemos ver completamente lo que nos dice el medio National Interest del día 23. Y es que precisamente recuerda que en Yemen, un grupo armado con misiles que prácticamente parece hecho en un taller mecánico, logró poner en aprietos a los portaaviones más avanzados de Estados Unidos. En ese caso, el Dwight Eisenhower, que salió con las tablas de la cabeza del Mar Rojo. Y eso ya te dice mucho, porque si un portaaviones como el Gerald Ford se convierte en el centro de un ataque grande, como el tipo de confrontación que implicaría una operación directa contra Venezuela, estamos hablando de un riesgo gigantesco para Washington. Y mira este detalle, por eso te dejo directamente la cita, por supuesto traducida de este medio en idioma en inglés, del National Interest, que dice que un misil ruso disparado de Venezuela podría dañar seriamente al Ford. Y Venezuela, y no es un secreto para nadie, tiene sistemas rusos. O sea, los gringos lo saben y lo saben muy bien. Entonces la pregunta que salta a la vista, mis estimados amigos, es: ¿será que Estados Unidos está dispuesto a exponer a su mayor, a su joya
mejor dicho, de la Armada a una explosión. Pero veamos que esto entra en contradicción. Fíjense, aquí tengo otra nota, por eso les dije, voy a utilizar exhaustivamente los medios. Esta es una nota del medio Infobae, que perdónenme lo que voy a decir, trato de evitar los adjetivos en nuestras exposiciones, pero esto es un albañal mediático. Tituló el día 25. Estados Unidos realizó un entrenamiento nocturno de desembarco con el apoyo del USS Gerald Ford en el Mar Caribe. Hay que decirlo sin filtro. Estados Unidos mediáticamente se está presentando como la última pexicola del desierto. Pero fíjense, Washington no está acostumbrado a pelear contra oponentes que tengan que responder. Está acostumbrado a pelear con países sin defensa aérea seria, y Venezuela, con Rusia detrás, como advierte el National Interest, parece no entrar en esa categoría. Ojo que lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. Porque cuando dicen razones técnicas, muchos de ustedes van a levantar la ceja. ¿Qué tipo de problema técnico aparece justo cuando no te conviene estar allí? ¿Qué cosa tan curiosa? Y sobre todo cuando los medios vienen directamente todos estos días lanzando este tipo de titulares. Vean este es del día de hoy, 26 de noviembre, otro titular desgatiñado, donde el portaaviones está listo para presionar a Venezuela. Ahora bien, no porque el Ford se retire significa que Estados Unidos abandona su presión, y eso nos lo aclaró muy bien el señor Romero. Nada que ver. De hecho, este caballero lo planteó muy claro. Si el conflicto político con Venezuela sigue escalando, es muy probable que Washington mande otro portaaviones. Y además dejó caer la idea de que podría haber algún tipo de acción militar antes de que finalice la rotación. O sea, no bajan la guardia, solo cambian la carta de la mesa. De esta también entendemos la postura de Venezuela, porque en una nota del día 26 también, de la agencia italiana ANSA Latina, que cita directamente las palabras del presidente venezolano, vivimos una crisis decisiva, aunque en el titular dice vivamos, pero ojo, esto es un error de traducción. Esta es una agencia en idioma italiano, lo ponemos así para mejor comprensión. Pero casualmente, y esto lo toma directamente la nota citada, el presidente Trump ha dicho que está listo para hablar con Maduro. ¡Qué casualidad! Bajas el portaaviones, hablas de razones técnicas, hablas de una Merry Christmas, de una Navidad, y luego dice que quieres conversar. Es como si alguien se retira un poco para buscar una mejor posición. Ojo, no como rendición, sino como maniobra. Pero hay otra capa, la capa geopolítica real, que parece que Estados Unidos quiere intentar esconder. Entonces, ¿por qué sacar al Ford? Parece que exponerse tanto en el Caribe ya no es rentable, porque un error allí podría mostrar al mundo lo que el National Interest advierte, que el portaaviones más avanzado del planeta puede ser vulnerado por un misil ruso disparado de territorio venezolano. Y eso sí que sería un golpe brutal a la imagen militar de Estados Unidos, porque sabemos que Estados Unidos juega a varios escenarios, el mediático, por supuesto, el militar, el diplomático, y un golpe a su joya podría ser decisivo en un conflicto de esta magnitud. Pero hay un elemento que no quiero dejar escapar, y me quedo con las palabras del presidente Maduro. Las repito, vivimos una situación crítica, decisiva. Es decir, que este anuncio no, de alguna manera, no ha sido tomado en Venezuela a la ligera, no ha sido tomado como un triunfo, todo lo contrario, una mayor alerta. Y eso lo digo porque recientemente, para concluir, hubo visitas tanto de Pete Hegseth, que lo hemos denominado al secretario de Guerra cariñosamente como el papanatas, a República Dominicana, y según lo que ha reportado algunos medios, esperemos porque la visita se dio en la tarde del 26, todavía no hay mayores detalles en referencia a lo que se habló con el presidente dominicano Luis Abinader, pero según el medio Diario de las Américas, República Dominicana estaría prestando instalaciones aéreas para posibles operaciones contra el tráfico de sustancias ilícitas. De alguna manera,
el portaaviones movible, es decir, el USS Gerald Ford, estaría siendo sustituido por otros portaaviones fijos, llámese Guyana, llámese Trinidad y Tobago, y para deshonor y vergüenza de la gran patria dominicana, el régimen de Luis Abinader también entrega su territorio. Otros compañeros de los colegios que cobraban 30.000 pesos y les ofrecían 60.000 pesos a sus compañeros por un beso, y así generaban contacto para que se practiquen los abusos. Nicolás Escandar es abogado defensor de las 14 de las víctimas que se presentaron en los tribunales de esta red de trata de alumnos en Salta, y lo tengo en línea. Doctor Graña le habla. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿nos puede explicar cómo se supo esto y qué hay detrás de esto? Bueno, esta investigación comenzó ya hace un par de meses. Comenzó porque una madre encontró en el celular de una de las niñas unos mensajes que le parecieron raros, comprometedores, y además porque había notado que la hija tenía un ingreso de dinero que no se podía explicar. Uh-huh. A partir de ahí la señora hace la denuncia. ¿Una chica de qué edad? Provincial. ¿Cómo? ¿Una chica de qué edad? 16 años esta víctima en ese momento. Uh-huh. Y se empieza la investigación en sede provincial, bueno, y luego se descubre que podía haber un posible delito de trata de personas y se remite a la justicia federal. Ahí empezamos a intervenir nosotros, trabajando en conjunto con el fiscal. Yo soy defensor público de víctimas en el ámbito de la justicia federal, en virtud de la ley de víctimas. Uh-huh. Y a raíz de la investigación empezamos a descubrir que, bueno, que era una red muy extensa que prostituía a niñas de colegios secundarios y usaba a esas mismas niñas para captar a otras, para explotarlas. Es decir, el modus operandi era, una vez que una de las niñas ingresaba a la red de explotación, se le decía si podía traer una o dos amigas más por un determinado precio, y que eso, bueno, obviamente le iba a beneficiar en el futuro, con más clientes, con más dinero, y así la red. Pero hay que decir que a diferencia de lo que se conoce como red de trata, no estaban secuestradas. No. Volvían a sus casas, o sea, les presentaban a los clientes. Lo que pasa es que esto es, a ver, es una aberración de donde se mire, porque no solo están lucrando con el cuerpo de una mujer, sino que además que eran chicas menores. Exactamente. Hoy en día la trata de personas, que obviamente debe existir lo que se llama trata dura, que es cuando la persona está secuestrada, encadenada, se le quitan los documentos, pero hoy en día la trata de personas ha mutado hacia modalidades mucho más sutiles de captación y explotación. Los mismos delincuentes ya saben que obviamente hay cosas que y además, son muy visibles y que no sé, y que tienen poco éxito y poca durabilidad como negocio. Entonces han mutado hasta redes mucho más sutiles. Y además por ejemplo, cuando una chica accede, por lo motivo que sea, por plata o por presión o por miedo o lo que sea, después viene el grooming. O sea, la amenazan con que si se sale de la red de trata le van a contar a los padres o le van a escrachar. Exactamente, o sea, esa es una de las modalidades más importantes hoy en día. De hecho, los captores, en este caso, los que explotaban sexualmente a las niñas, siempre empezaban a partir de solventarles gastos diarios. Por ejemplo, decían, bueno, ¿qué querés comer hoy? ¿Querés ir a comer una hamburguesa? ¿Necesitas plata para unas zapatillas? ¿Querés salir hoy a bailar? Yo te pago, y van ganando la confianza. Luego, obviamente, ya le ofrecen algo que puede ser, por ejemplo, que le vendan fotos desnudas o algún tipo de contenido, y bueno, luego ya pasan a encuentros sexuales. Una vez que la víctima ya tiene un encuentro sexual, ya no queda rehén, porque obviamente queda esto de que, bueno, yo tengo tus fotos. De hecho, hay víctimas que han declarado que la filmaban durante los encuentros sexuales, y obviamente esto quedaba en poder de las personas que después las explotaban sexualmente, y eso ya era una forma de extorsión implícita para decirle, nunca más te va a poder salir de acá porque yo tengo ese material. ¿De qué nivel social eran? En cualquier momento puedo hacerlo público. ¿De qué nivel social eran estas chicas? No, clase media. Uh-huh. Había algunas que sí tenían problemas económicos, porque habían algunas que, por ejemplo, una tenía un tío que tenía un problema de adicción, pero más allá de casos puntuales eran clase media, y lo que hacían los captores eran explotar la vulnerabilidad
relativa a la edad. Ujú. Más hoy en día los niños tienen muchas necesidades de consumo y esto se agrava por el tema del bombardeo constante por redes sociales, de tener el último celular. Y de que si no tener tenés la esto última sos un tonto. zapatilla. ¿Me repite, por favor? No, digo que si no tenés esta cosa o esta otra, sos un tonto, un tarado y un mediocre. Sí, es la sociedad de consumo, creo que tiene muchos años, pero hoy está exacerbada por la inmediatez Ujú. de las redes sociales, a lo que se suma la gravedad de la posibilidad de contacto que tienen los captores con los niños todo el día a través de los aparatos celulares. Porque hace Y, unos ahí yo 20 años Sí. el niño estaba en su casa y bueno, no lo podía contactar nadie, o sea, Claro. salvo que lo llame por teléfono o lo busque en su casa. Hoy en día el problema es que los captores tenían contacto permanente con los niños a partir de celulares o redes sociales. Y cuando ustedes empiezan a investigar, hay gente ya detenida. ¿Qué perfil tienen los detenidos? Yo te pregunté y me decía, bueno, este es el perfil de las chicas, es de clase media. ¿Qué perfil tienen los detenidos? ¿A qué se dedicaban? ¿De dónde salen? ¿Tenían antecedentes penales? ¿De dónde salen estos canallas? La verdad que los perfiles son variados. Tenemos detenidas 8 personas hasta el momento y hay un imputado más que no está detenido porque es un niño que era compañero de las víctimas y estamos O sea, hay un investigando. pibe que funcionaba de entregador. Sí, él era el nexo entre las víctimas y algunos captores, pero estamos investigando si él también originariamente fue víctima. La ley de trata de personas, Claro. que pena de trata de personas, tiene una cláusula especial que dice que las víctimas que cometen delitos no pueden ser castigadas, porque pasa mucho esto de que las víctimas pasan a ser victimarias. Sí, porque los extorsionan Sí. también, y además son menores. Exactamente, hay una situación compleja y pasa mucho en el ámbito de la prostitución cuando ya la persona se vuelve más grande y no puede vender el cuerpo, pasa muchas veces a ser organizadora o a tomar otro rol. Bueno, en ese caso la ley no quiere que esa persona sea castigada. Entonces estamos viendo si esta persona está inmersa en esa situación o no, y por eso hasta ahora permanece en libertad, sometida al proceso. ¿Y qué se sabe de este Cuando hay otras remisero? personas que sí están detenidas. Del remisero Víctor Chorol, que es el que figura en las crónicas. Sí, él era uno de los, él era el nexo alrededor del cual gira toda la causa, porque él, no sabemos exactamente todavía bien por qué, fue el que logró el primer contacto con las niñas. Era un remisero de confianza, obviamente, que las llevaba y las traía, pero no sabemos exactamente Pero cómo, en qué momento qué locura, logró ¿no? quebrar esta. Contrataban esta un confianza. remisero para que las chicas no tuvieran problemas de seguridad y el tipo la terminaba conectando con una red de trata. Qué tremendo. Claro, y él era el que logró el primer ingreso, y a partir de ahí él hacía circular a las niñas por los otros imputados que también, como digo, se iban explotando mancomunadamente a las niñas y también iban captando a otras víctimas a través de este método de captar a través de las propias damnificadas, en el sentido de, bueno, querés ganar más plata, trae 2 amigas, o por ahí también la propia víctima. Hay víctimas que dicen que hicieron esto de tener sexo con esta gente y les pareció tan traumático, tan feo, que la mejor forma de ganar plata sin volver a hacerlo era traer otra amiga. Uf, qué tremendo. Entonces, también a través de esa modalidad fueron captando y bueno, llegaron hasta hoy, conocemos, Bueno, más fíjate, de, tenemos 34, 35 víctimas. Qué trágico, ¿no? Decir, bueno, para no volver, o sea, te engancharon estos canallas y vos terminaste convirtiéndote en cómplice de ellos trayendo otra persona. Hay otros nombres que figuran. Gonzalo Chiván, el propietario del departamento en cuyo lugar llevaban a las víctimas para darles alcohol y drogas, para luego usarlos. ¿Qué más se sabe de él? No, sí, es una persona que es un empresario que bueno, que hasta ahora ha sido reconocido por varias víctimas. Después tenemos otra persona que... ¿Pero tenía antecedentes penales o es un señor que hacía esto por...? No, hay uno de los imputados que sí tenía antecedentes penales, que se dedicaba a la venta de aguas y sodas, que ya tenía una condena por facilitación y promoción de la prostitución. Ah, mira. Y que tenía una causa abierta por grooming que se cerró por prescripción, por plazo del tiempo. O sea, ese conocía el rubro. También figura Juan Manuel Sarabia, que es alguien del gremio gráfico, acusado de tener vínculos políticos. ¿Ese quién es? No, es un diseñador gráfico. No, yo desconozco honestamente si tiene vínculos políticos. También es uno de los que más ha sido indicado por las niñas.
que más encuentros tuvo. Y la verdad que no, mucho más de eso no tiene antecedentes penales. Y lo cierto es que la causa está en pleno proceso de investigación también. Esto hay que decirlo, hay Pero que ya ser hay detenidos. prudente en ese sentido. Están detenidos, nosotros creemos que vamos a tener un caso sólido. Y la mayoría de los imputados se defienden diciendo dos cosas: que ellos no sabían que eran menores y que ellos eran solo clientes que pagaban por sexo. Bueno, lo cual, de hecho, quiero decir, para defensa es una defensa pobre, ¿eh? Decir que no sabía que era menor y que digo, están a 10 minutos del quilombo, o sea, admitieron todo. Por eso, y además en algún momento alguno de los abogados dijo que se estaba juzgando la vida sexual de estas personas. Y eso hay que aclararlo. Y sí, se está jugando la vida sexual de esta persona porque están teniendo sexo con menores por plata. Sí, es delito. Claro. Lo que nosotros queremos aclarar, por lo menos de mi parte, y yo creo que de la Fiscalía también, es que primero es imposible decir que no sabían que eran menores porque tenemos un montón de chats donde hay conversaciones sobre la edad de las niñas, y además las niñas iban a un colegio secundario, o sea, ellos sabían que las captaban en un colegio secundario. En segundo término, nosotros creemos que eran más que meros clientes porque ellos, a través de que obviamente explotaban sexualmente a las niñas, captaban a otras niñas y las explotaban sexualmente. Y tercero es que no se está juzgando la vida sexual de nadie. Nosotros obviamente que sabemos que nosotros, cada uno puede desarrollar su sexualidad de manera libre y plena y de la manera que más le guste, pero eso es un argumento, respetando la ley y el consentimiento. Es lo mismo que y le estas diga. niñas no podrían consentir, digamos. Pero, eso es lo que pero eso es un argumento tan sencillo como que a un estafador le digas, están juzgando mi vida económica. Sí, están jugando tu vida económica, pues sos un estafador, hermano. Hay un límite entre la actividad económica o sexual y el delito. Sí, de eso se trata el derecho. Y acá el límite es la minoría de edad, digamos. O sea, esto es algo que no queda ninguna duda, repito. No, la minoría de edad tipo de, y el dinero. La minoría de edad y el dinero y las drogas de por medio. Obviamente que todas estas cuestiones. Pero bueno, esas son las defensas de los imputados que nosotros creemos que no tienen asidero. Obviamente, repito, estamos en pleno proceso de investigación, estamos analizando un montón de dispositivos electrónicos, estamos analizando un montón de computadoras. Esto lleva tiempo porque hoy en día, lamentablemente, estos dispositivos, lamentablemente no, es una realidad, almacenan una cantidad de información realmente enorme, entonces hay que separar lo que sirve y lo que no sirve. Y también estamos tomando declaración a todas las víctimas, que es una declaración compleja porque se hace a través de una psicóloga en un circuito cerrado de televisión, lo que es una declaración que lleva su tiempo porque lo que se busca es no revictimizar, entonces es una declaración muy cuidada y no nos permite tomar más de 1 o 2 declaraciones por día. Entonces, bueno, tenemos de acá a las próximas 3 semanas prácticamente todos los días fijadas declaraciones y hasta eso también vamos a terminar de analizar todos los dispositivos electrónicos y bueno, ahí vamos a tener una mirada más clara de la causa. Y en marzo del año que viene vamos a ver, se vence el plazo de investigación, si ya estamos en condiciones de acusar o bueno, si es necesario pedir otra prórroga. Nicolás, te agradecemos mucho el contacto. No, por favor, hasta luego. Nicolás Escandar, abogado defensor de 14 víctimas. Esta denuncia que el gobierno plantea contra Chiquitapia, en realidad es contra Sur Finanza Sociedad Anónima. El pretexto, la DGI, viejo recurso de los gobiernos. Pero lo triste es que lo hace a las órdenes de Mañeto, de Clarín, a los que ellos dicen enfrentar por el tema de Telefónica, que por supuesto es una barrabasada que no va a suceder desde ya. Pero mientras tanto, juegan a favor de las intenciones del grupo. Y van a denunciar al Chiquitapia, por lo que fuere. Fíjense el desastre, el sentido fascista, el grupo mediático más fuerte, el dueño del país, en realidad se enoja con Tapia. Por múltiples motivos. Se enteraron nada más de que Tapia le quería quitar el fútbol de la B y a ellos no les puede tocar nada. Y por lo tanto, lo matan a Tapia. Encontraron además el tema de Rosario Central, la tristeza que provoca Estudiantes de La Plata, no estudiantes en sí mismo, sino el hecho de que Milei se permita
tomar a Estudiantes de La Plata también dentro de un juego político muy perverso. ¿Qué tiene que ver Estudiantes? Aún los que piensan como Milei, que los debe haber, por supuesto, en La Plata. Es una barbaridad, es un atentado al pudor. Bueno, el gobierno ahora va a denunciar a Chiqui Tapia, pero no a Tapia. Tapia está en la tapa de la mafia, pero el gobierno el que denuncia es a una financiera, de un amigo. No se sabe cuál es la relación de Tapia. ¿La tiene verdaderamente? ¿O son amigos? ¿O ha sido el señor Maximiliano Ariel Vallejo de Sur Finanzas al que fotografían en la oficina? Porque ya con esa foto dicen, se dan cuenta, están sentados en la oficina tomando café. Seguro que están en algo malo, porque ellos pretenden que sea así. Hablan de una enorme estructura dedicada al lavado de dinero, un entrenamiento que Clarín tiene como nadie, porque plata sucia nadie maneja tanta como Clarín en la República Argentina. Barras bravas que son pagados por Clarín, lo digo con la propiedad de haber sido atacado alguna vez por una de esas barras bravas, defendidos por ellos, sostenidos por ellos, en distintos lugares donde tienen que defender sus edificios, sus intereses, como aquello de la calle Ascasubi, por ejemplo, tienen patotas a las que hay que pagar, cuestan mucho dinero. Eso va de dineros sucios y lavados. Eso saben muy bien de qué se habla cuando se hace referencia a este tema. La cuestión es que el gobierno, ¿de dónde saca autoridad moral para denunciar en estos momentos por lavado de dinero o por lo que fuera a nadie, cuando tenemos Andes? ¿De dónde Milei puede denunciar a nadie si están robando a manos llenas a las personas con discapacidad? ¿De dónde Milei puede hablar de un tema de finanzas que sea complejo, comprometido para alguien, cuando ellos están metidos en el asunto Libra hasta las manos? Vienen zafando, no creo que vaya a suceder siempre, porque son el gobierno, porque son la derecha y porque estamos en una etapa muy fascista de la vida de los argentinos. De otra manera, no tiene cuestión esto. Pero además animarse a ir a nombre de un diario, de un grupo económico que trabaja dentro del ámbito que llamamos periodismo, a cumplir con el mandato de ellos da mucha vergüenza en lo humano. Milei, una vez más, se comporta como un simple lacayo. De la casa. El doctor Félix Crow nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Gustazo. Ya supera todo, ¿no? Que tengan un abogado para, en caso de emergencia, rompa el vidrio, era. Sí, ese muchacho lo habían raleado en la época de Laura Alonso, regresó con todos los exiliados que regresaron con mi gestión, tipo muy extraño, fanático de las armas. Él era la puerta de entrada a la oficina, después pasaban por mí las denuncias que con un proyecto de desestimación o de encauzamiento para la investigación. Efectivamente hubo un par de casos que llamaron mi atención y le puse una atención muy especial a la firma de esas derivaciones que en general eran la enorme mayoría maleza, ¿no? Las denuncias, asuntos muy menores o que no significaban ninguna infracción. Pero bueno, en el medio de la maleza puede pasar algo significativo. A mí me sorprendió porque me parecía una persona correcta, salvo estos eventos que me llamaron la atención. Tenía un perfil muy extraño. Pero bueno, nada, me sorprende a esta altura, te podés imaginar, ¿no? Pero la oficina estaba inficionada por un grupo de abogados, algunos de los cuales yo dejé fuera de la gestión, otros no, que estaban muy alineados con muchas operaciones judiciales que ahora están rindiendo sus frutos, ¿no? Y que siempre me llamaron mucho la atención porque su versación técnica y su capacidad de producción era muy inferior a los materiales que manejaban. ¿Pero que están puestos ahí, digamos, como una pata de Comodoro Pro? No, mi sospecha es que alguien les hacía el trabajo. Pero bueno, una sospecha que nunca pude confirmar ni desechar, ¿no? Ajá. Ahora, es llamativo, ¿no? Sí, muy significativo. Que en la oficina anticorrupción, ahora sigue mesa de entrada y que tapaba, derivaba, bueno, sí, no. Por lo menos tenía Calvete, llámenlo a él. Tenía la capacidad de dar las alertas tempranas, ¿no?
una oficina como la Oficina Anticorrupción no debería admitir que sus abogados pudieran ejercer la profesión libremente, por lo menos lo de que tengan alguna responsabilidad sensible. Pero eso es un asunto que en la administración pública existe y que habría que revisar como tantas otras, ¿no? ¿Y cómo está siguiendo, Félix, toda esta investigación? Ahora vamos a ir a hablar del tema Libra, ¿no? Sí, sí. Pero la investigación del fiscal Picardi, porque decían chisme de peluquería, el presidente, audios de inteligencia artificial, no se basó en los audios del fiscal, ha avanzado a las relaciones. El caso de Franco es el caso de Andís, ¿no? Sí. Bueno, él ha tenido mala suerte la gente que está siendo investigada por Picardi ante el juez Casanelo, porque son jueces y fiscales prestigiosos, insospechados de prestarse a operaciones mediáticas, de servicios de inteligencia, empresariales, personas solventes, idóneas en su trabajo, valientes. Las cosas que le hicieron a Casanelo son, vos lo sabés. Sí. Operaciones permanentes. Tremendas, inenarrables, de las cuales quedaron solamente procesados los ejecutores directos. Dos personajes instrumentales, pero no los que fabricaron esa operación. Y Picardi es un fiscal de perfil muy bajo, casi no se le conoce la voz, pero es alguien que trabaja muy seriamente. Realmente es una canallada indescriptible lo que se ha hecho con el tema. Yo conozco el mundo de la discapacidad muy cerca y la verdad que las condiciones en las que están los centros de día, los sets, los prestadores, los trabajadores, que son muy calificados en Argentina, que cobran salarios de hambre, que ya los centros están cerrando, pidiéndole colaboración a los pacientes, que además las familias de la gente con discapacidad muchas veces es pobre, tiene gastos suplementarios, está recontra sobreexigida en su cotidianeidad. La verdad que robar ahí es la abyección más profunda que se puede cometer, digamos. Españolo dijo cosas horribles, como por ejemplo que la discapacidad era un problema de la familia y no del Estado. De la familia y no del Estado. Hizo una categorización sobre los discapacitados que eran del siglo XIX, que por qué no tenía que pagar peaje. La verdad que a mí me parece un canalla de cabo a rabo y le deseo lo peor. Doctor, dos preguntas me gustaría hacerle. Por un lado, ¿es posible que este hombre, Fabri, que estaba en la Oficina Anticorrupción, hubiera desviado alguna denuncia que le llevó al organismo y entonces se haya perdido o no la hayan recibido como correspondía? Sí, teóricamente esa posibilidad existe, depende del nivel de control que tenga el escalón superior sobre la circulación interna electrónica de los expedientes, porque él no tiene la capacidad de desestimar o admitir, sí tiene la capacidad de ocultar. Pero en el sistema electrónico, el GEDE, que es el sistema de tramitación administrativa de la administración pública, sí se puede ver todo lo que alguien tiene traspapelado, digamos, cibernéticamente. Si no lo controlás es posible, sí. Y la otra pregunta es, a mí me cuentan fuentes policiales que el día del allanamiento a la casa de Calvete, este hombre se hizo presente. A mí me cuentan lo mismo, sí. ¿Y eso le puede generar una complicación en su carrera dentro del Estado o en su carrera como abogado, o vale todo en este contexto? No, no vale todo. Y no vale todo más por la ley de ejercicio de la ética de la abogacía que por las propias leyes de la administración pública. Pero la verdad que alguien que trabaja en una instancia de prevención de la corrupción y de investigación, saben que yo tengo una mirada más preventiva de agencia de promoción que de un organismo parajudicial, y que además, por otro lado, ejerza la defensa o el asesoramiento de personas sospechadas de corrupción, bueno, no es eficiente ni es correcto. Igualmente para este gobierno la Oficina Anticorrupción prácticamente no existe, porque en el caso Libra lo que hicieron fue un mamarracho, ni investigaron, ¿no? Cuando los informes, la verdad que los informes, la verdad que uno no puede estar de acuerdo con lo que han hecho, lo mismo con esa unidad de autoinvestigación que replicaba de algún modo la tarea de la Oficina Anticorrupción. Oficina que hay que revisar. Nosotros presentamos un proyecto de ley, creo que es un alien, es un monstruo que se creó en el gobierno de la Alianza en lugar de repotenciar la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que es el órgano con más potestades y con más eficiencia.
famoso en su época donde estaba el doctor Molina, ¿no? Que llevaba adelante investigaciones pesadas, que actualmente ¿no? tiene un procurador. ¿Existe todavía? Sí, existe, y hay un procurador muy solvente y muy profesional en su trabajo. ¿Lo dejaron de lado? Sergio Rodríguez, no, trabaja estos temas, solo que tiene un perfil, no tiene el perfil que tenía don Ricardo, ¿no? Doctor, pensaba lo mismo, está ocurriendo algo parecido, está prácticamente inactiva, sin integrantes la AGN, uno ve como cierta dinámica, habrá algún componente de problemas de dinámica política, pero parece haber una lógica de que no haya organismo de control para el gobierno. La AGN hace auditorías posteriores, digamos. Sí. El único organismo verdaderamente potente que existía en el control lo disolvieron con la ley de administración financiera en el año 92 en el gobierno de Carlos Menem, que era el Tribunal de Cuentas de la Nación, que hacía control previo del acto. También está la CIGEN, que tiene una función de control importante, y después crearon la UAI, la unidad de auditoría interna de cada organismo, sustituyendo el viejo Tribunal de Cuentas, pero es medio una engaña pichanga, porque por más allá que haya gente muy honesta y muy profesional trabajando allí, dependen del auditado, ¿se entiende? Sí, claro. La verdad que no es el mejor sistema para garantizar el sistema de control federal sufrió un golpe mortal, creo yo, con la disolución del Tribunal de Cuentas, que existe en cada provincia, y pregunten a los intendentes lo que sufren a los tribunales de cuentas, ¿no? Ahora, doctor, por ejemplo, en el caso, acá vemos, ¿no? Porque acá estamos observando en paralelo la investigación de las causas de corrupción en Andis y la de Libra, como un fiscal, Picardi, como te dice, ha desarrollado en pocos meses una investigación impecable, desnudando toda esa corrupción. Tayano, que tenía todo sobre la mesa, nada. ¿Usted cree que ya es motivo? Lo decía el doctor Gil Domínguez desde el Vamos, que solo con haber puesto ese tuit que lo comprometía era motivo para que sea llamado a declaración indagatoria al presidente. Bueno, el informe legislativo es impresionante. Al que le negaron facultades que el propio Congreso se autolimitó. En la investigación de la causa Ítalo, de la Comisión Investigadora de la Estatización de la Ítalo, hecha por Martínez de Dios, a favor del grupo que él integraba, que era una causa por negociaciones incompatibles, se ejercieron las facultades que tiene el Congreso en una comisión investigadora. Aquí el propio Congreso, creo yo, que para no levantar ningún tipo de controversias, porque era muy plural la comisión y seguramente había posiciones distintas, hizo un trabajo monumental con menos facultades de las que, ejerciendo menos facultades de las que tenía, y con un poder judicial que creo que no termina de entender que es un poder que está en la misma jerarquía que el resto de los poderes del Estado. Claro, pero ahí negándole facultades. Le negaron facultades. De poder de policía que yo creo que el Congreso tiene, porque no son facultades judiciales la que iba a ejercer, eran facultades de poder de policía, que es una de las tantas misiones que tiene el Congreso, investigar en la creación de comisiones de acuerdo a su reglamento, que no es cualquier cosa el reglamento del Congreso, son resoluciones dictadas por el propio cuerpo. De todas maneras hicieron un trabajo extraordinario que espero que tenga sus frutos judiciales, ¿no? ¿Pero usted cree que ya debería haber sido citado alguno, o Milei, o estos implicados, Novelli, Terrones Godoy, con las transferencias? ¿Estaríamos hablando de esto si el presidente no hubiera tuiteado? Y creo que no. Bueno, eso lo dice la comisión y lo dice cualquiera. Claro. Tardamos unos meses en entender muy bien cómo funcionaba el sistema de criptomonedas, blockchain, en fin. La mayoría de la gente no entendía demasiado de esto, pero apenas entendimos dijimos, bueno, no es lo mismo que tuitees vos o yo, Gato, promocionando una moneda virtual. Ninguna memecoin, además, porque no estaba promocionada como una joda, estaba promocionado como un negocio virtuoso para el desarrollo de las pymes argentinas. Sí. Alguien tiró de la manta, como dicen, y se la llevó en el tiempo oportuno. El que tenía la información a tiempo se hizo millonario, y unos cuantos se quedaron en la lona. Bueno, como siempre, gracias, doctor. Gracias, Gato. Un gustazo. Gracias, Gato. Un gustazo. Rodo, querido, ¿cómo estás? Buen día, Lucas, Lucía, ¿cómo andan? Buen día. Bien. Che, consulta, ¿viste ese documento que recibió Cristina de 9 economistas sobre lo que hay que hacer en la Argentina en materia económica? No lo estudié el documento, lo que se propone. Dale. ¿Te podemos dar la tarea, Rodo? Porque bueno, lo recibió Cristina, no vi tanto, pero sé que es un documento extenso, así que me gustaría tu opinión.
sí escuché a Robelli decir algo, cosas no muy lindas, pero bueno, viste que aparte Horacio... Crítico del documento que le entregaron. Sí, escuché algo, así que bueno, también le podemos preguntarle a... Sí, al menos empieza a haber algún tipo de discusión. De discusión económica. Eso es lo positivo, ¿no? Que después uno puede estar más o menos de acuerdo, pero por lo menos hay una propuesta que es un poco lo que se venía reclamando desde un tiempo a esta parte. Porque no, viste que aparece aquel dirigente, varios dirigentes que te dicen, y la verdad que el gobierno tiene un éxito en haber bajado la inflación. Punto. Claro. Como que dice, y eso es todo. Y vos decís, ¿qué hacemos? Sí, le sacaste a casi 300.000 familias el consumo. Eso, claro. Cuando uno hace la cuenta sencilla, desde la asunción del gobierno hasta esta fecha, se perdieron 200.000 puestos de trabajo aproximadamente privados y cerca de 100.000 públicos. Hay 300.000 puestos de trabajo menos. Cuando uno hace la cuenta de esos trabajos formales, si mantienen una familia tipo de 4, ya una familia promedio, puede ser que algunos tengan más, otros menos, otros que solamente se banquen ellos mismos, pero si ponemos un promedio para ser buenos de 3 personas por salario, estamos hablando de 900.000 cabezas que no están consumiendo lo mismo que consumían hace 2 años atrás. Si vos a una población económicamente activa le quitás cerca de 1 millón de personas que consumen, es muy factible que la inflación la puedas controlar, es muy factible y a eso encima le sumás la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en general, porque los formales perdieron en los 2 años de gobierno de Javier Milei, pero mucho más perdieron la gran mayoritaria masa de trabajadores informales que no están atados a ninguna paritaria ni derecho a laborar. Por eso se convirtió en natural el pluriempleo, la cuestión de que cada argentino tiene que laburar de 2, 3 cositas para llegar a fin de mes. La policía de la ciudad que hace OnlyFans, es un desastre, es una caotización. Sí, es absolutamente un desastre y de esa manera es muy fácil bajar la inflación. Si vos cagás de hambre a tu gente, es muy probable que tengas éxito. Ahora, el economista o el analista político, el dirigente que habla del éxito en dominar la inflación, esconde una maldad, o hace explícita, mejor dicho, una maldad en su pensamiento, que es, no importa a qué costo, esto es bueno bajarlo, ¿no? Quiere decir que tiene intereses económicos que están por encima de la obligación básica de cualquier gobierno, de cualquier dirigente político, que es dar trabajo y hacer que tu gente tenga la base material asegurada para permitirle ser feliz. Rodo, bueno, te damos pie como para que nos cuentes qué destacar de la coyuntura económica. Bueno, en la capital federal, el CEPA lanzó un informe únicamente abocado a la capital federal, que es el lugar donde a un proceso de profundización del extractivismo naturalmente le debería haber ido bien. Sin embargo, desde noviembre del 2023 hasta esta fecha, en estos 2 años ha perdido 71.000 puestos de trabajo, en total solamente la capital federal. Y se ha aumentado un 10% el trabajo informal con la explosión de los deliveries, la multioferta de los deliveries. Hace 2 años atrás, si vos te ponías a laburar de delivery porque no te quedaba otra, nadie lo hace por gusto, ni porque le gusta andar en bicicleta pegadito al cordón, sino que lo hace por necesidad. Uh-huh. Si te ponías a laburar por delivery, podías juntar unos mangos y llegar a fin de mes. Pero ¿qué pasa? Hubo tanta cantidad de desempleo y hubo tanta necesidad de salir a hacer el Rappi, que es lo único, o pedido ya, que es lo único que vos, si querés laburar de eso, tenés un lugar para laburar, que la oferta se multiplicó de bicicletas. Entonces cada vez que vos, Lucía, haces un pedido de una milanesa con pollo, con papa frita, hay 100 pibes en la calle que te la quieren llevar. Bueno, pasa lo mismo también con las aplicaciones de autos, ¿no? Exacto. Cabify y demás. Exacto, pasa lo mismo con Uber, con Cabify, con Didi. Entonces hay una sobreoferta que hace que le haga imposible ya al que labura de eso vivir solamente con ese laburo. Entonces aparece la cuestión del pluriempleo en la capital federal, cosa que sucedía en otros lugares del país, pero que en la capital federal, donde el PBI per cápita es 9 veces superior a la segunda ciudad más rica del país, todavía no sucedía mayoritariamente. Bueno, en la Argentina, Milei ha logrado que la capital federal, el lugar más rico del país,
un joven tenga que tener 2, 3 laburos para llegar a fin de mes. Bueno, esto me parece a mí que es un dato clave para entender el por qué baja la inflación. Y también, respecto a la cuestión macroeconómica, se lanzó el número de crecimiento económico, el INDEC, las consultoras privadas, las grandes consultoras privadas, hasta Fargo de Estados Unidos, habla de recesión en la Argentina. Pero el INDEC dice que creció 0,49, 0,5, ¿no? Insólito. Andás a ver qué sumaron, qué porotos sumaron para decir que creció 0,5. La cuestión es que la Argentina estadísticamente no está en recesión hace varios meses porque el INDEC dibuja un 0,3, un 0,4, producto de únicamente crecimiento de exportaciones, producto de la quita de retenciones, pero no toma en cuenta el endeudamiento como contracción a ese crecimiento. No toma en cuenta el endeudamiento del Banco Central y no toma en cuenta el endeudamiento por deuda externa. Lo cierto, para salvar esa mentira del INDEC, es que la Argentina está creciendo mucho más en materia de endeudamiento, o sea, crece mucho más los pasivos de los argentinos, cada uno, lo que debemos cada uno de nosotros, crece mucho más que lo que crece la economía, aún el sector exportador, aún contando ese sector ultra primarizado y exportador que no le da trabajo casi a nadie. Claro. Entonces, la realidad económica del país es que la Argentina crece mucho más el endeudamiento externo que el crecimiento económico, el cual aplaude y festeja el gobierno de Javier Milei. Sí veíamos la semana pasada el dato del boom de petróleo, de exportación de vaca muerta, vemos la minería, pero son contados, ¿no? Pero si vos tuvieras una economía estable, con un crecimiento en los sectores de exportación de materia prima y alimentos, como el que se está dando, el crecimiento económico de la Argentina estaría rondando un porcentaje mucho más alto. Pero ¿qué te indica el 0,5 y encima dibujado que tira el INDEC? Porque las grandes consultoras dicen que hay recesión, dice que estamos paralizados. ¿Qué te indica eso? Que a pesar del crecimiento de vaca muerta, que a pesar del crecimiento de las exportaciones, a pesar de que Kirchner dice que la Argentina en los próximos 5 años va a exportar más de 200.000 millones de dólares, a pesar de eso, hay una contracción tan fuerte en otros sectores productivos del país, hay una contracción tan fuerte en el sector del laburo, de la industria, del consumo, que la Argentina llega al 0% de crecimiento. O sea, la Argentina se expande en su matriz colonial y se retrae en su matriz productiva interna. Se retrae el mercado interno a la misma velocidad que se expande su mercado externo. Claro. Crecemos para el afuera, crecemos para darle a los de afuera, crece la Argentina colonial y disminuye el mercado interno. Esa es la síntesis. Lo que acabas de decir es la síntesis de lo que viene pasando, de lo que estamos viendo. Por ejemplo, hoy dábamos cuenta de 2 noticias, hay más, que es despidos en Venado Tuerto, en la fábrica de Essen, también Metropol, importando 150 colectivos chinos, 100% hechos en China, digamos, sí, ya no es que... listos para usarse. Ni los ensamblamos acá, claro. Ya directamente vienen acá. Entonces vamos a una matriz colonial que se profundiza, y esto es lo que uno, la verdad, que se desespera al no encontrar voces fuertes que digan, che, basta, hay que ponerle el tema, que para decir basta hay que hacerse cargo de la política, de qué es lo que hay que hacer políticamente. Claro. Y no hay que esquivar el conflicto, no hay que esquivar al enemigo y no hay que esquivar el conflicto que conlleva tener que romper relaciones con un sector del poder Argentina concentrado, porque todo lo que se está planteando en tema de propuesta política, luego voy a cumplir la tarea que me mandaron, pero todo lo que se está planteando es cómo hacer para ordenar macroeconómica a la Argentina, claro, y ordenar sus factores de endeudamiento con la condición de que no se vuelva a poner un cepo al dólar, con la condición de mantener ciertas variables de la economía liberadas y que se permita, siendo permisivo de la fuga de capitales. Con esas variables, la única manera que se puede ajustar la macroeconomía es ajustando al pueblo argentino. La única propuesta que puede ser válida, que siga el interés nacional y popular, es cortar con ese flujo, con ese chorro, con esa manguera que está apuntando hacia el norte y ponerla a apuntar para adentro. O sea, cortar el libre giro de dividendos, cortar con la fuga de capitales, poner un cepo muy fuerte a la formación de activos externos y empezar un plan de recuperación del mercado interno. Eso, en grandes rasgos, es la base principal
para un reordenamiento de la Argentina pensando en una matriz no patriótica, una matriz que persiga el interés nacional, popular, que tenga con vistas recuperar por lo menos partes de... ¿Sabes qué, Rodo? Yo coincido con vos. La duda que me queda es con qué actores se puede pensar en eso, porque la burguesía argentina es rentística. Veámoslo, bueno, Manzano y Vila ahora se van a quedar con la Shell, los Elstein, los Galperín, por ejemplo, que el presidente de Mercado Libre de la Serna había dicho, che, hay que ponerle un freno a lo de Temu y Shane, ¿no? Sí, regulemos. Y ahora salió Galperín a decir, no, vamos a competir. Se habla de un posible acuerdo de Mercado Libre con Alibaba. Es decir, bueno, una situación donde la Argentina se está reseteando. Lo que se producía acá va a dejar de producirse. Estamos abriendo todas nuestras barreras a China. Y hasta el industrial más pequeño dice, y bueno, de última dame la reforma laboral para que pueda tener salarios más bajos. Complicado, digamos, ¿cómo vamos a lograr industrialistas? En otra época eran las Fuerzas Armadas que también discutían esto, como el general Sabio, pero estamos medio lejos de todo eso, ¿no? Digo, actores, sujetos de transformación en la Argentina. Sí, en principio existe todavía un sector de empresarios industriales que no son los que tienen peso, porque la Argentina ha crecido en su matriz exportadora y ha crecido en esta suerte de transformar la Unión Industrial Argentina en la Unión Importadora Argentina. La mayoría de los que se sientan en esa mesa a discutir son importadores, no son industriales, no fabrican un carajo en la Argentina, sin embargo se sientan a discutir diciendo que son los representantes del sector productivo. Pero sí hay un segmento, si uno ve todo el trabajo del cordón de San Lorenzo, si uno ve el trabajo de los proveedores, que trabajan para Techin, hay un entramado productivo en la Argentina que no está organizado, y también hay un sector principalmente hay un sector de la sociedad enorme que no está representado. Más allá de los sectores de poder, que se puede encontrar algún sector de los industriales en el país, hay un gran porcentaje de nuestro pueblo que no se ve representado en ninguna de las alternativas políticas que hoy pareciera estar alineadas en un mismo proyecto político con distintas variables, ¿no? Que es el que se está imponiendo con estos infradotados de Caputo y Milei, pero que nos sacan los pies del plato, los Massa, la misma Cristina, cuando hace documentos críticos, no saca los pies del plato de la Argentina exportadora y primarizada. Toda la dirigencia nacional, la misma CGT, cuando se discute la reforma laboral, van a decir, bueno, pero déjame, en vez de oponerse directamente y presentar un plan de industria y trabajo, pero yo creo que en sectores de los sindicatos y en sectores industriales aún hay con qué dar la pelea, pero falta organización de eso. ¿Por qué? Porque no hay dirigencia política. Lo que nos está faltando es una dirigencia política nacional, ¿no? Un espacio, hay un vacío que es, hay sectores del poder, hay sectores de los industriales, y hay sectores del pueblo, porque hemos visto que no fue a votar un número histórico de argentinos y no han votado mayoritariamente a ninguna fuerza política. El que más votos sacó a nivel nacional sacó un 27% de votos positivos. Quiere decir que la gran mayoría de nuestro pueblo está desahuciada en términos de representación política, y hay sectores de poder que están buscando, que están a disgusto con esta profundización de la economía primarizada. Lo que falta es dirigencia nacional, ¿no? Que es la que haga coherencia, que es la que coordine, que es la que organice todas esas fuerzas. Estamos como el hombre que está solo y espera, ¿no? De Scalabrini y Ortiz. Sí, y a uno eso le da mucha impaciencia, por un lado, por tratar de trabajar para organizar todo eso, que es muy difícil, y por otro lado le da cierta impotencia, porque ves que las condiciones materiales, las condiciones objetivas para plantar una alternativa política de oposición verdadera al proyecto de saqueo que encabeza momentáneamente Milei, pero que el día de mañana encabezará otro, están dadas, se puede enfrentar, están las condiciones. Siempre. Lo que está faltando es alguien que se anime a esto, ¿no? A plantarse de lleno contra aquellas corporaciones que nos están vaciando, y
y a ponerse a la cabeza, a ponerse al hombro la tarea de organizar a todos esos sectores industriales, a todos esos sectores gremiales y de sindicatos, que también los hay patrióticos, y principalmente a toda esa masa de representación, esa masa social que no está representada políticamente en ninguna alternativa. Si se juntan esos tres vectores, se puede armar una gran oposición política patriótica en la Argentina. Bueno, está el Foro de Economía y Trabajo que vos participás, que vienen haciendo algunos documentos que los publicamos todos en Radiográfica, no casualmente. Para cerrar, estoy viendo un título de ámbito financiero. Caputo acelera un crédito por 5.000 millones de dólares. Sí, seguimos endeudándonos. Sí, parecería ser que va camino a ser un ripo más, un endeudamiento más propio del Banco Central con bancos yanquis, que sería la realidad que viene a imponerse y que viene a difumar la bomba de humo que había sido eso de los 20.000 millones de dólares en deuda, sí. que para mí lo único que va a terminar siendo va a ser un canje y encima está en espera, porque parecería ser, decían que a este momento ya iba a estar aceitado y por ahora tampoco está eso, pero yo creo que van a avanzar hacia el canje de deuda y solamente van a dar estos 5.000 millones para estirar un poco más de tiempo el dólar planchado en la Argentina y que se siga facilitando la fuga de capitales barata, pero bueno, parecería ser que ahora estamos viendo claramente cuál es la realidad. El acuerdo de Estados Unidos es un acuerdo que garantiza el canje de deuda que se está armando con el JP Morgan a la cabeza de toda la deuda soberana para estirar los plazos y que el endeudamiento, el pago de servicios financieros del endeudamiento no se coma al mismo gobierno de Javier Milei, sino que se coma al próximo. Tal cual. Esa es otra explicación muy clave. Sí. ¿No? Están armadas las condiciones como para que pase este experimento y el próximo tenga realmente un collar de garrafa. Sí, se siente obligado a tomar dos caminos. Uno continuar con esto porque no le queda otra, tiene que pagar los intereses y tiene que seguir ajustando para pagar los intereses. Uno es continuar con esto, que es lo que buscan ellos, generar dependencia para que continúes en un mismo sendero político-económico. Y el otro es romper absolutamente con todos estos paradigmas y empezar a pensar de cero una reconstrucción de la Argentina. Rodo, querido, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo. Allí pasaba Rodolfo Pablo Trever. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo. La mujer que pide mucho. El viejo que ya no produce, el joven que no respeta, el vecino que corta la calle, tu pareja, tu hijo, tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros, casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta. Porque es cotidiana. Y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota. Y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural. Porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca,
no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada, esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos. Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común, convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados. Y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones, y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.